Creyó que podía ocultarla para siempre, hasta que la puerta se abrió y el mundo que construyó comenzó a derrumbarse. Roberto siempre fue un hombre de apariencias. Desde joven había entendido que en su mundo, el que hablaba más alto no era el más inteligente, sino el que tenía más dinero, más poder, más brillo. Y él había construido toda su vida alrededor de eso: brillar, destacar, impresionar. A su lado esa noche estaba Valeria, una mujer que parecía esculpida para ese ambiente, delgada, elegante, con el maquillaje perfecto y un vestido tan ajustado que brillaba bajo las luces del salón como si estuviera hecho de estrellas. Todos los presentes en la gala anual conocían a Roberto, algunos lo admiraban, otros lo soportaban, muchos lo envidiaban. Pero nadie ignoraba su presencia. Caminaba con postura arrogante, el pecho elevado y la sonrisa cuidadosamente medida, la de un hombre que se sabe observado y quiere serlo. Sus dedos rozaban la cintura de Valeria, no por cariño, sino para asegurarse de que todos la vieran y supieran que él era dueño de esa compañía de belleza, de ese trofeo social. «¿Estás seguro de que tu esposa no vendrá, verdad?», preguntó Valeria con un tono casi infantil, aunque era evidente que la pregunta llevaba veneno. «No quiero escenas incómodas». Roberto apretó los labios, incómodo. No soportaba que le recordaran la existencia de Laura. «Ella no pertenece a este ambiente», dijo, fingiendo indiferencia pero con un dejo de molestia. «Le pedí que se quedara en casa. Es lo mejor». En realidad no se lo había pedido. Se lo había ocultado, como venía haciendo desde hacía meses. Cada vez que había una reunión importante, una gala, un evento, Laura quedaba en casa. Ella no era como Valeria. Laura era sencilla, demasiado sencilla, en su opinión. Trenzas en el cabello, vestidos modestos, sonrisa cálida, mirada limpia. Era de esas mujeres que entraban a una habitación y en lugar de dominarla, la suavizaban. Una mujer que creía en apoyar a su esposo, en construir un hogar, en estar a su lado incluso cuando nadie miraba. Pero ese tipo de mujer no atraía cámaras. No impresionaba. No relucía como una joya bajo las lámparas de cristal del salón. «Tu esposa es tan normal», comentó Valeria con una risita que pretendía ser discreta, pero todos a su alrededor la escucharon. Roberto fingió reír, aunque por dentro sintió un golpe seco de culpa. «Sé, por eso, bueno, no encajaría aquí». Pero no era cierto. Laura había encajado siempre. Ella era la suavidad en su vida dura, el equilibrio, el corazón. El problema era él. Él había dejado de verla, y ahora solo veía lo que quería ver: poder, lujo, validación. Y Valeria representaba todo eso. Aunque detrás de sus pestañas postizas y su sonrisa perfecta no había nada más que ambición y vacío. Mientras caminaban entre mesas decoradas con flores blancas y copas de cristal, los socios lo saludaban. Algunos con respeto genuino, otros con esa cortesía falsa que envuelve los eventos de élite. Uno de ellos, un hombre mayor que había conocido a Roberto desde sus inicios, lo detuvo con una sonrisa sincera. «Roberto, pensé que vendrías con Laura. Ella siempre ilumina estas reuniones con su amabilidad». «Está bien». La pregunta lo descolocó. «Sí, claro, está bien. Solo que, este tipo de cosas la aburren», mintió, escondiendo la incomodidad en un sorbo de vino caro. Valeria apretó su brazo, irritada por la mención de la esposa invisible. «¿No te cansa que todos hablen de ella?», susurró con desdén. Roberto no respondió, porque sí, empezaba a cansarlo. Pero también, en el fondo, algo se agitaba. Una sensación extraña, como si un hilo invisible comenzara a tensarse dentro de él. El presentador anunció un discurso y todos tomaron asiento. Los flashes de las cámaras, los murmullos, el sonido suave de una orquesta clásica llenaban el ambiente. Roberto se acomodó en su silla, sintiendo que controlaba todo. Que esa era su vida, su mundo, y él lo dominaba. Hasta que ocurrió. Las puertas del salón se abrieron con un sonido suave, casi imperceptible. Pero fue suficiente para que la atención comenzara a girar. Primero, algunos rostros curiosos. Luego, más. Y como una ola silenciosa, la atención se concentró en la entrada. Roberto no miró al principio. Estaba ocupado explicándole a Valeria cuáles ejecutivos debía saludar y cuáles evitar. Pero entonces escuchó cómo el murmullo general se apagaba. No era normal. En ese tipo de eventos el ruido nunca bajaba tanto.
La curiosidad lo obligó a girar el cuello. Y el vaso casi se le cayó de la mano. Allí estaba ella, Laura, pero no era la Laura que él conocía. Esa mujer frágil que él pensaba que podía mantener en casa como un objeto de otro mundo. Esa mujer de vestidos simples y movimientos tímidos. No, la mujer que estaba de pie en el umbral parecía salida de otro universo. Un vestido elegante de un tono profundo y serio. El cabello suelto cayendo sobre los hombros como seda oscura. Un porte tranquilo, seguro. Una mirada que no buscaba aprobación, porque ya lo había superado. Y cuando comenzó a caminar, no era la esposa escondida. Era una reina. Las voces se apagaron por completo. Los flashes volvieron a encenderse como si ella fuera la verdadera celebridad de la noche. Valeria se tensó como si hubiera visto un fantasma. Esa, es ella. Roberto no pudo responder. La garganta le ardía. El corazón golpeaba. Un sudor frío recorrió su espalda. Porque ese era el momento que él jamás creyó posible. Había pasado meses intentando esconder a Laura del mundo elegante que él tanto perseguía. Y ahora el mundo elegante estaba cayendo a sus pies. Y Laura no parecía venir a buscarlo. Parecía venir a superarlo. Y él estaba a punto de darse cuenta de que la vergüenza no era ella. Era él. Pensó que ella había venido a rogar y humillarse, pero Laura llegó para ocupar un lugar que siempre había sido suyo, y él estaba a punto de descubrir cuán poco conocía a la mujer que había despreciado. Roberto sintió que el mundo se encogía alrededor de él como si las paredes del salón comenzaran a cerrarse. La música seguía sonando, pero él apenas podía escucharla. Su respiración se volvió densa, pesada, como si cada segundo que Laura avanzaba por la alfombra fuera una sentencia. La gente se apartaba para dejarle paso, no por obligación sino por admiración. Algunos susurraban, otros sonreían, otros simplemente la observaban como si hubieran descubierto un secreto escondido a plena vista. Ella no buscó los ojos de Roberto de inmediato. No lo necesitaba. Saludaba a personas que él jamás imaginó que conociera, empresarios, esposas de políticos, figuras sociales. Y no con timidez o modestia, sino con la seguridad de alguien que pertenecía ahí. Una mujer que había estado construyendo algo lejos de sus ojos, en silencio, mientras él estaba ocupado brillando, o creyendo que brillaba. Valeria, junto a él, apretaba la copa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Esto es ridículo», murmuró con veneno. Ella no debería estar aquí. Pero ya nadie la escuchaba. Laura era el centro del salón y, por primera vez en mucho tiempo, Roberto no lo era. Cuando Laura finalmente llegó a su mesa, se detuvo frente a él. Ese segundo se hizo eterno. Él buscó en su rostro rastro de dolor, tristeza, inseguridad. Algo que confirmara que aún era la mujer que él recordaba. Pero no encontró nada de eso. Encontró calma, claridad, fuerza. «Buenas noches», dijo ella con una voz tan suave que se sintió como un golpe. El murmullo del salón disminuyó aún más, como si todos esperaran el próximo movimiento. Roberto intentó hablar, pero su voz falló. Laura inclinó la cabeza muy ligeramente, como si reconociera su desconcierto, pero sin compasión. «No sabía que este evento era tan íntimo», dijo, lanzando apenas una mirada a Valeria, quien se removió en su asiento como si estuviera siendo examinada bajo una luz clínica. «Laura», logró decir él al fin, intentando recuperar terreno, recuperar control. «No esperaba que vinieras». «Lo sé, no estabas supuesto a esperarme», respondió ella, y hubo un matiz en su voz, una nota que él no alcanzó a comprender del todo. No rabia, no dolor, algo peor, claridad devastadora. Un hombre mayor, de traje oscuro, se acercó a Laura con una sonrisa cálida. Era el presidente de la junta de una fundación millonaria con la que Roberto buscaba alianza desde hacía meses. «Laura, es un honor verte. Estábamos ansiosos porque anunciaras tu decisión esta noche». Roberto parpadeó como si las palabras no tuvieran sentido. «Ansiosos. Decisión. ¿Qué decisión?». Laura asintió y giró hacia él. De su bolso sacó un sobre y lo puso frente a Roberto, sobre el mantel blanco, como quien deja caer un peso calculado. «Mi nombramiento», dijo simplemente. «A partir de hoy seré la directora general de la Fundación Nueva Aurora». Hubo aplausos espontáneos y sinceros alrededor. Roberto tardó en procesarlo.
La Fundación Nueva Aurora era una de las organizaciones filantrópicas más influyentes del país, respaldada por inversionistas internacionales, políticos, empresarios. Él había estado tratando de entrar en su círculo por casi 2 años. Y ahora, su esposa, la mujer que había escondido porque no encajaba, era la cabeza de esa fundación. Valeria lo miró con incredulidad. «Tu esposa». Ella. Laura no la miró, no necesitaba hacerlo. Algunos invitados se acercaron, felicitando a Laura. Roberto observó en silencio, sintiendo que cada palabra de elogio era una cuerda que se tensaba alrededor de su cuello. Una parte de él quería levantarse, tomarla del brazo y sacarla de ahí. La otra estaba atrapada entre shock y vergüenza, contemplando a una mujer que ya no conocía. «No tenía idea de que estabas trabajando con la fundación», dijo él cuando lograron un momento de privacidad. «No lo sabías», repitió ella con una calma que lo heló, «porque no preguntaste. No viste, no te importó». La frase lo golpeó más fuerte que cualquier grito. «Quise decírtelo muchas veces», continuó Laura, mirándolo sin dureza, sin rencor, solo con verdad, «pero estabas ocupado. Con reuniones, cenas, viajes, y otras prioridades». Su mirada cayó brevemente hacia Valeria. No acusando, no compitiendo. Solamente constatando. Roberto sintió el ardor en el pecho crecer, una mezcla de orgullo herido y culpa amarga. «No necesitas estar aquí así», susurró él, desesperado por controlar algo, cualquier cosa. «Podemos hablar en casa». Laura sonrió, pero era una sonrisa nueva. No la tierna que él recordaba, sino una que sabía más, que pesaba más. «No vine a hablar de nosotros», dijo. «Vine a celebrar lo que he logrado. Lo que me gané». Entonces ocurrió lo inesperado. Las puertas volvieron a abrirse, y esta vez entró un hombre. Alto, elegante, seguro. Sus pasos eran medidos, su presencia sólida, y sus ojos buscaron directamente a Laura. Al verla, sonrió de manera franca, como quien encuentra a alguien importante. Se acercó sin prisa pero con determinación, ignorando completamente la existencia de Roberto hasta estar frente a ella. «Perdona el retraso», dijo, inclinándose ligeramente hacia Laura con una familiaridad imposible de fingir. El tráfico estaba terrible. Laura lo saludó con un beso en la mejilla, natural, fluido, como si fuera lo más habitual del mundo. «Gracias por venir. Sabía que lo harías», respondió ella, y había calidez en su voz. Calidez real. Roberto se levantó, de golpe, como si algo dentro de él hubiera estallado. «¿Quién eres?», escupió, la voz baja pero temblorosa. El hombre lo miró entonces con una serenidad casi amable. «Soy Rafael», respondió, «el abogado que ayudó a Laura con su proyecto. Y un amigo cercano». La elección de palabras no fue casual. Roberto sintió que la sangre le subía a la cabeza. Valeria, incómoda, deseaba convertirse en aire. «Un amigo», repitió Roberto como si la palabra fuera veneno. Laura lo observó, pero no reculó. No trató de explicarse, no trató de proteger su ego. «Un amigo que estuvo ahí cuando creíste que yo era invisible», dijo con calma. «Cuando pensaste que podías esconderme como algo de lo que avergonzarte». El silencio cayó como una sentencia. Alguien tosió, una copa tintineó, la orquesta seguía tocando, ajena a lo que ahí se rompía. «Laura», Roberto murmuró, pero no encontró palabras. No había discurso posible para reparar lo que él había destruido con descuido. Ella respiró despacio como quien cierra un capítulo. «No vine a competir», dijo. «No vine a demostrar nada. Solo vine a ser quien soy. Y esta vez no pienso hacerme pequeña para que tú te sientas grande». Rafael ofreció su brazo, y Laura lo tomó sin dudar. No como dependencia, sino como elección. Libre, segura. Y mientras ella se alejaba entre felicitaciones y miradas admiradoras, Roberto comprendió una verdad cruel. No había perdido una batalla. Había perdido a la única persona que de verdad lo había amado. Y lo había hecho solo, paso a paso, elección tras elección, hasta quedarse exactamente donde nunca imaginó estar. Observando cómo la mujer que despreciaba para sentirse poderoso, ahora brillaba sin él. Y él quedaba pequeño por primera vez, bajo todas esas luces. Creyó que podía recuperarla con palabras, pero esa noche no era sobre reconciliación. Era sobre caída, verdad y una mujer que decidió no ser nunca más la sombra de nadie.
Roberto se quedó sentado, aunque sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El aire le pesaba. La música sonaba lejana como desde otra dimensión. Gente seguía moviéndose alrededor, conversando, riendo, felicitando a Laura, pero él ya no era parte del espectáculo. Había dejado de ser protagonista. Era un espectador de su propia ruina emocional. Valeria, incómoda, murmuró algo sobre necesitar aire, y desapareció entre los invitados sin mirar atrás. Su marcha fue casi silenciosa, pero para Roberto sonó como el eco de una puerta cerrándose. Él no la detuvo, ni siquiera la miró irse. Porque, de pronto, Valeria era insignificante. Un reflejo pálido de algo que él creyó valioso y que ahora se desmoronaba como arena entre los dedos. Todo lo que veía era la espalda de Laura, erguida, segura, rodeada de luminarias sociales que parecían descubrirla por primera vez, aunque ella claramente ya había pertenecido a ese mundo sin necesitar el brillo de nadie. Rafael, a su lado, parecía estar ahí para sostenerla si lo necesitaba, pero ella no se apoyaba en él. Ella simplemente lo acompañaba, una diferencia sutil que dolía más. Roberto apretó los puños, se sentía expuesto, desnudo, sin la armadura social que había construido. La vergüenza lo quemaba, pero más que eso, una punzada de miedo. Miedo de haber perdido algo irreemplazable. No lo pensó más, se puso de pie y caminó hacia ella. Laura, llamó, algo áspero, algo suplicante. Ella se giró despacio, no sorprendida, no ansiosa. Simplemente lo miró como quien observa un capítulo pasado de su vida, no con dolor sino con claridad. Rafael, entendiendo sin palabras, se apartó a un lado. No como alguien que se retira derrotado, sino como quien sabe que su lugar estaba seguro, sin necesidad de demostrar nada. Necesitamos hablar, dijo Roberto, más suave de lo que planeaba. Había una grieta en su voz. Orgullo roto. Laura lo observó un segundo más y después asintió. No por obligación, por educación. Caminaron hacia un rincón más tranquilo del salón. El murmullo se fue diluyendo, la luz se suavizaba, y por un instante Roberto sintió que estaban solos en un mundo que se había detenido. No esperaba verte aquí, comenzó él, intentando recomponer dignidad. Lo sé, respondió ella con serenidad. No esperabas muchas cosas de mí. La frase quedó suspendida como un hilo cortante. Laura, yo cometí errores, admitió él. Y cada palabra le costaba. Nunca había dicho algo así a nadie. No fueron errores, lo corrigió, sin dureza. Fueron elecciones. Eso lo golpeó más fuerte que cualquier insulto. Porque era verdad. Él había elegido ocultarla. Elegido avergonzarse de su sencillez. Elegido valorar brillo superficial por encima de amor real. Yo, pensé que te protegía, dijo, desesperado por justificarse a sí mismo tanto como a ella. Ella sonrió, pero esa sonrisa dolía. No era burla, era una despedida de ilusiones. No me protegías, Roberto. Me apagabas, me cortabas las alas para que no volara más alto que tu orgullo. Roberto tragó saliva, sentía algo arderle en los ojos pero no lo permitiría. No allí, no así, yo te amé, susurró, casi inaudible. Tal vez aún, no lo dudo, respondió ella. Pero ese amor no me bastaba si venía condicionado a ser menos. Silencio, pesado, real, estoy dispuesto a cambiar, intentó él, y lo dijo con sinceridad. No por orgullo, sino por miedo real a perderla. Pero ella negó suavemente, no vine aquí para que cambies. No vine a recuperarte ni a pelear. Vine a cerrarlo. Roberto sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Eso significa que, ella sacó un sobre diferente del bolso. Lo puso en su mano. El peso no era físico, era moral. Divorcio. Laura, el nombre se ahogó en su garganta. Esto no es castigo, dijo ella, tranquila, casi triste, pero firme. Es libertad, para los dos. Y él, escupió Roberto, un destello de celos mordiendo su voz, Rafael. Ese es el motivo. Laura parpadeó, sorprendida, como si la pregunta fuera demasiado pequeña para su nueva vida. Rafael no es la razón, respondió con firmeza. Yo soy la razón. Esas palabras lo desarmaron. Le robaron el aire. Laura respiró profundo antes de continuar. Cuando me di cuenta de que me estaba perdiendo a mí misma tratando de ser lo que tú querías, tomé una decisión. Elegí volver a encontrarme, y en ese camino descubrí que ya no te necesitaba para brillar. Roberto sintió un escalofrío.
Ella seguía hablando, pero su mundo interior ya se estaba arrugando. Te amé mucho, creí en nosotros, pero amor no es esconder, no es avergonzarse, no es reducir al otro. Yo merezco ser vista, Roberto. Y tú mereces crecer, aunque sea sin mí. El golpe final fue suave como una mano que se retira, no como una que empuja. Ella dio un paso atrás. Él dio uno adelante, desesperado. Laura, por favor, dime que hay una oportunidad. Una última. Ella lo miró con ternura triste, esa ternura que solo existe cuando ya no queda amor romántico, solo gratitud por lo vivido y compasión por quien se queda atrás. No vine a destruirte, dijo despacio. Vine a liberarme, y ojalá tú también lo hagas algún día. Se dio media vuelta. Rafael se acercó sin prisa, como si supiera que esa conversación marcaría un antes y un después en la vida de Roberto. Laura tomó el brazo de Rafael. Esta vez sí fue apoyo, pero no dependencia, compañía, elección. A mitad de camino se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Gracias por ser parte de mi historia, dijo suavemente. Pero mi futuro ya no te pertenece. Y se fue, no huyó, no corrió, caminó con la dignidad de quien ha luchado una batalla interna y ha salido victoriosa. Roberto la siguió con la mirada hasta que desapareció entre luces y aplausos. Sus piernas cedieron y se dejó caer en una silla. Por primera vez en su vida, el hombre que lo tenía todo, sintió lo que era estar vacío. Porque nunca perdió a Laura esa noche. La había perdido mucho antes. Y solo ahora, cuando era demasiado tarde, entendía lo que significaba perder a alguien que nunca te pidió ser perfecto, solo ser digno. Y él no lo fue. El salón siguió celebrando, pero el sonido se convirtió en eco distante. Roberto se quedó solo, rodeado de gente, y comprendió la verdad final. No era la vergüenza quien había entrado esa noche. Era la mujer que había dejado de avergonzarse de sí misma. Y él, se convirtió exactamente en lo que siempre temió. Una nota al pie en la historia de alguien más.